Dígale a su hermano, a su izquierda, a su derecha, estoy convencido. Dígale a su hermano, estoy convencido. Dígale a su pariente, ven, estoy convencido. ¿Sí está convencido, hermano? Sí, está convencido. Gloria a Dios. ¿Cuántos están convencidos de que vive? ¿Cuántos están convencidos que está respirando en esta mañana? Sí, porque si no está convencido, entonces ya estuviéramos del otro lado. Pero mire, está respirando, se está moviendo, está convencido que tiene vida, que se está moviendo. Entonces la palabra del Señor tiene hoy para nosotros algo que decirnos. Amén. Así que, hermanos, vamos a leer, y como ya dije anteriormente, bienvenidos a cada uno de ustedes que están aquí. Sé que hay visitas nuevas o por segunda vez, tercera vez. Qué bueno que está aquí en la casa del Señor. Amén. Buscando a Dios. Esta palabra que se predica, ¿verdad? Se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a culminar de cumplir en un tiempo más futuro. Mientras nosotros estamos viviendo un tiempo que se llama gracia, y un día va a terminar este periodo y va a continuar lo que sigue adelante. Pero hoy estamos aquí recibiendo la palabra del Señor. Así que qué bueno que usted está aquí, ¿verdad? Que la palabra del Señor halle hoy lugar en su corazón y que usted la ponga por obra. Amén. Le damos gracias a Dios por usted. Qué bueno que está aquí. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso del 1 al 3. Cuando nuestro Señor Jesucristo deja a sus apóstoles, les da ordenanzas, les enseña qué van a escribir, qué van a decir por obra del Espíritu Santo. La palabra del Señor no vino solamente por voluntad humana, por pensamiento humano. Dios usó a hombres por el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo les enseñó, les dijo qué debían de hacer. Pero para nosotros creer en la palabra del Señor, debemos de estar convencidos que lo que estamos aquí leyendo y ha sido escrito, tenemos que estar convencidos que esto es una palabra verdadera y real. Así que hoy nosotros, hermanos, por la experiencia que usted ya tuvo, puede saber y entender que Dios en lo que ha dicho tiene algo convincente, y no solamente es algo ligero, es algo que se ha podido palpar, se ha podido ver, se ha podido ir a indagar los sucesos que acontecieron. Entonces hay muchas pruebas indubitables o convincentes. Dice la palabra del Señor así en el libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 1 al 3, dice el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, de haber cumplido el Señor todo, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Diga indubitable, es una palabra importante. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Levante sus manos, cierre sus ojos, dígale: Padre, hoy venimos ante ti, Señor. Esta congregación, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Padre, nos has dado, Señor, entendimiento. Nos has dado, Señor, revelación de tu palabra, una experiencia, Señor, que no conocíamos, pero tú nos has venido, Señor, a dar, Señor, esperanza y vida. Hoy, Padre Santo, mi Dios, estamos convencidos de que tú eres real, de que lo que fue escrito, Señor, fue un mandato tuyo, de lo que ha quedado, Señor, ya escrito, Señor, ha tenido, Dios mío, Señor, convencimiento de que tú eres real. Hoy bendice a mis hermanos y a mis amigos, Señor, a nuestros compañeros que están aquí, Señor, que tu palabra halle lugar en ellos, Señor, y que Dios Santo, la palabra, Dios bendito, Señor, haga, transforme, no regrese a ti vacía, sino que, Señor, al pasar en el corazón, tome resultados, haga, Señor, mi Dios, movimientos para salvación. Así te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento, hermano, glorificando a nuestro Señor Jesucristo. En la mañana predicábamos la palabra del Señor en inglés. Dios nos dio el privilegio de hacerlo. Venía hace un momento a mi mente, a mi corazón. Estábamos predicando acerca de viviendo en la zona
de seguridad o viviendo en la zona de fe. Y cuando estábamos hablando de ello, depende de dónde estemos, va a crear algo en nuestros corazones. Cuando estamos en un lugar sin hacer nada, sin movernos, estamos seguros. Posiblemente al estar en un lugar como aquí, no va a salir, no se va a quemar allá con el sol. Si no sale allá a correr, pues no se va a cansar. Entonces está en una zona ahí donde está cómodo. Pero cuando hablamos de la zona de fe, empezamos a caminar, empezamos a creer. No sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo Dios se va a mover, pero Dios, cuando empezamos a creer, se empieza a mover de tal manera. ¿Cuántos de nosotros hoy en esta mañana tenemos grandes necesidades? ¿Cuántos de nosotros necesitamos de Dios? Yo creo que todo mundo necesita al Señor. Pero hoy, hermanos, la palabra del Señor nos da un texto, un tema, es muchas pruebas convincentes. Y es aquí donde nosotros, al ver este tema, a nosotros nos llama a nuestro corazón a seguir creyendo en el Señor Jesucristo. Va a haber dudas, va a haber obstáculos, va a haber cosas que nos van a querer hacer desistir de lo que hemos creído, pero Dios nos sigue dando una palabra que nos sigue convenciendo. Y por eso hoy el mensaje es ese. La introducción, hermanos, en la palabra, del significado de la palabra indubitable, porque el texto que leímos dice, y Dios dice, hizo muchas pruebas indubitables. Quiere decir que el Señor dejó escrito por Teófilo en su tratado, en su carta. Él dice, le dejó a Teófilo que escribiera todas las cosas que él comenzó a hacer. Y dice, y cosas indubitables. Y la palabra indubitable tiene un significado. Proviene del latín indubitabilis, formada del prefijo negativo in, y dubitabilis, derivado a su vez del verbo dubitare, que significa dudar, incuestionable, irrefusable y absolutamente cierto. Quiere decir entonces, hermano, que si bien la definición básica de indubitable es que no puede dudarse, la palabra indubitable es no puede dudarse. Significado se extiende más allá de la simple ausencia de duda. Implica una certeza absoluta, una convicción firme y sólida de que no admite réplica ni cuestionamiento. Se trata de una verdad evidente por sí misma que se impone con fuerza y no deja lugar a la incertidumbre. Entonces quiere decir, hermanos, que entonces es algo que es verídico, que no tiene duda, que no tiene cuestionamiento. La palabra indubitable es que es real y que es cierto. Por eso hace momento decíamos, si está respirando, tiene que estar seguro que está respirando. Se está moviendo, es algo indubitable, es algo que es real, porque si no fuese, entonces no pudiéramos hacer ni existir. Pero Dios, hermano, nos dice que Él dejó pruebas que indubitables, pruebas que convincentes, pruebas como que Dios es una realidad. Y en la mañana, cuando yo predicaba también la palabra, venían estas palabras a mi mente. Decía yo, es verdad, cuando usted se mueve en una zona de fe, se empieza a mover la fe. Gracias, hermano. Se empieza, hermano, a mover la fe, se empieza a mover la realidad, se empieza a mover, hermano, que Dios es verídico y grande y favorable. ¿Cuántos hemos recibido un milagro de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos hemos recibido una palabra ya de nuestro Dios? Entonces, la palabra indubitable tiene que estar en nosotros como esa certeza. Nuestro Dios murió, nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo de carne murió en el sacrificio, pero Él resucitó al tercer día. Y eso nos debe dar a nosotros la certeza, hermanos, de que es una realidad. De que Dios, al hacer ello, nos da a nosotros a conocer que si un día llegamos a morir, porque un día vamos a morir si Dios no viene pronto por su iglesia, un día este cuerpo de carne va a llegar a la sepultura, ahí se va a podrir, ahí, hermanos, va los gusanos a salir, ahí todo se va a descomponer. Pero quiere decir que cuando nuestro Dios murió en su cuerpo humano, Él resucitó al tercer día, nos dice que es una verdad y realidad que usted y yo
Dios y creemos en Dios, no nos vamos a quedar en la sepultura. Vamos a salir de ahí porque Dios nos va a resucitar. ¿Cuántos pueden creer esto, hermano? Por eso es importante que nosotros sigamos creyendo en el Señor. Para decir algo más referente a ello, usos y contextos, en la ciencia se aplican las leyes o principios científicos que han sido comprobados repetidamente y se consideran verdaderamente verdades establecidas. También esta palabra la ciencia la usa y quiere decir que cuando ellos van e indagan ciertos sucesos que sucedieron en el tiempo y van ellos a indagar si fue en realidad y cierto, van una vez, van dos veces y cuando ellos indagan, entonces ellos ponen esta consideración que es una verdad establecida, es algo indubitable. Por eso, hermanos, aún la ciencia, aún lo que la ciencia se mueve y busca y indaga, da a entender, hermanos, que Dios es real. Da a entender que sucedieron cosas que ellos han ido a buscar y dicen es una realidad, no hay duda. Dios hizo algo poderoso, Dios vino, Jesucristo vino, existió, Él es real. Por eso cuando viene usted a la iglesia, viene a buscar ¿a quién? A Jesucristo. No viene solamente a pasar el tiempo, no viene a tomar una silla. Usted viene a buscar a Dios porque Dios es real y le dice que Él le quiere bendecir, que Él le quiere salvar, que Él tiene algo que usted no se imagina, pero Dios está ahí bendiciendo nuestras vidas. ¿Qué más convicción debemos de tener? ¿Qué más cosas debe el Señor hacer para convencernos? Yo creo que Dios ya hizo cosas para nosotros para seguir creyendo en el Señor. Cosas que Jesús enseñó. La palabra del Señor dice, está profetizado que el Mesías vendría a manifestarse. ¿Qué cosas hizo Jesús? Dice la palabra del Señor. Quiere decir que Dios hizo cosas grandes que se empezó a mover. Dice Lucas capítulo 4, verso 18 al 21. Y empecé a indagar, empecé a estudiar. Señor, ¿qué quiere decir que tú dices muchas pruebas indubitables? ¿Y por qué hoy la iglesia debemos de seguir creyendo a pesar de las dudas, de las circunstancias, de la inclemencia, de todas las cosas? ¿Por qué, Señor? ¿Qué palabra nos das a nosotros para seguir creyendo? ¿Qué cosas nos deben de hacer vibrar para decir, Señor, yo estoy convencido de que tú eres verdadero y real? Entonces la palabra del Señor en Lucas 4, 18 al 21, hay cosas que han sucedido y dice la palabra así, del 18 al 21, Lucas 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, dice, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y luego dice el verso 21, y comenzó a decirles, el Señor les dijo a ellos, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La palabra en Isaías 61 del 1 al 2 dice exactamente lo que iba a hacer en esa profecía, iba a venir a ser realidad, de que Dios mismo iba a venir a manifestarse y dice que el Espíritu de Él iba a estar allí en ese siervo que Él iba a poner y que iba a hacer el Señor. Dice que iba a empezar a hacer milagros, que iba a empezar a predicar la palabra del Señor, el año agradable de lo que el reino de Dios iba a venir a traer a sus vidas. Y dice el Señor, y dice entonces, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido delante de vosotros estas palabras. No hay duda que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo hizo cosas, hermano, que nadie hizo en el pasado, que si Dios se movió en su mano con los profetas, hoy Dios se mostró, el mismo Dios tomando forma de humano vino y vino a la tierra, se mostró el Señor y empezó a dar el testimonio. El Señor empezó a pregonar, a predicar. Dice la palabra que Él tenía
tenía una doble naturaleza. ¿Cómo? Era humano, se cansaba, tenía necesidades, pero también tenía la divinidad en él como Dios. ¿Por qué? Porque él sanaba, porque él hacía resucitar a los muertos, aún de 4 días en los sepulcros, como a Juan, como a Lázaro en el sepulcro. ¿Qué hizo? Lo sacó de allí solamente por su poder. Quiere decir, hermano, que la palabra del Señor nos da a nosotros a entender que el Señor ha cumplido cosas, y estas cosas que se han quedado escritas son convincentes de que Dios, hermano, es real. Juan le preguntó también, cuando Juan en su tiempo miró al Mesías venir y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Empezó a predicar Juan que él había venido, ese es el que esperamos. Pero la palabra del Señor también nos dice que Juan fue encarcelado. ¿Se recuerda? Que fue encarcelado porque él predicaba y empezó a predicar a la gente y lo encarcelaron. Pero luego dice en Lucas 7, 20 al 23, una palabra convincente. Si Juan estaba allí, él mandó a preguntar: ¿es este el que esperamos? ¿Es este el Mesías que ha de venir? ¿Estamos esperando o esperamos a otro? Él le hizo una pregunta. Hoy nosotros debemos de preguntarnos: ¿estamos en realidad en este Dios que es verdadero, o estamos esperando a algo más que se manifieste? ¿Estamos dudando que este Jesús que se predica nos ha hablado? ¿Estamos esperando a ver si el Espíritu Santo es real, o esperamos otra cosa, o qué estamos buscando? Pero Juan está diciendo, fíjese lo que dice en Lucas 7, 20 al 23. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, a Jesucristo. Y dice: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos otro? El verso 21 dice en esa misma hora, en esa misma hora, dice, sanó a muchos de los enfermos y plagas de espíritus y de muchos males ciegos, y les dio la vista. El verso 22 dice: y respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan, dice, lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, dice, y a los pobres os es anunciado el evangelio. Y bienaventurado, dice, es aquel, dice, que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces, cuando Juan manda decir, y le dice el Señor a los que mandó: díganle a Juan que los enfermos sanan, los que han muerto resucitan. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? ¿Están esperando a alguien más? No, Jesucristo les dio a entender: esto es verídico, esto es real, yo he venido, la palabra se ha cumplido. Aquí hay sanidad, aquí hay liberación. Nadie podía haber hecho lo que Dios estaba haciendo, y se empezaron a convencer de que Dios es real. Él vive. Ellos preguntaron. Por eso la iglesia no debe dudar de que nuestro Dios es real, aunque no lo vemos, hermano, pero ha hecho milagros. ¿Cuántos han recibido un milagro? ¿Cuántos han recibido una maravilla? ¿Cuánto Dios nos ha sacado de cosas tan tremendas? Solamente Dios lo puede hacer. Por eso dice cosas indubitables. Cuando yo tomé la palabra, empecé a pensar y a decirle: Señor, ¿qué nos quieres dar a entender? Nos está diciendo, dice que el Señor, entonces, dice, muchas pruebas convincentes el Señor hizo. El Señor se mostró y empezó a hacer a cosas grandes en el pueblo. Y es ahí, hermanos, donde la gente que estuvo en su tiempo empezó a creer en el Señor Jesucristo por la palabra cumplida, por las obras manifestadas. Y hoy nosotros debemos de seguir creyendo en nuestro Dios. También Nicodemo reconoció que solo Dios puede hacer esas cosas grandes. Dice Juan capítulo 3 verso 2 que este hombre había mirado las maravillas de Dios. Este Nicodemo había visto lo que
que Dios estaba haciendo, resucitando, haciendo milagros. Y dice que este hombre hubo curiosidad en su corazón y viene de noche, no vino de día. ¿Y sabe por qué? Porque los que empezaban a creer en el Señor pues eran criticados, eran también perseguidos, eran puestos en esa situación. Y este Nicodemo, un hombre, hermano, que era también grande allí, maestro, también vino y dice que se acercó a Jesús y vino y le dijo, dice, este vino de noche, Nicodemo, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vino y le dijo, vengo y creo, dice, nadie puede hacer estas cosas que haces tú, dice, si no está Dios contigo. Nadie puede hacer esas señales. Dios estaba haciendo, hermano, milagros. Y hasta Nicodemo fue a indagar. Hoy nosotros, hermano, debemos de estar convencidos que nosotros estamos con nuestro Dios y lo que ha sido escrito nos ha dado convencimiento de que estamos en el lugar correcto, de que estamos caminando, hermanos, en el camino y en la dirección correcta. Por eso hoy debemos de seguir confiando en nuestro Dios. Posiblemente estás pasando una situación. Posiblemente en tu caminar, a lo mejor, yo no sé cómo está tu vida, pero a lo mejor hay ciertos momentos que te sientes de alguna manera que estás batallando, que hay tristeza, que hay lucha, que hay prueba. Tal vez usted, amigo, ha escuchado de Jesús, pero aún no lo ha aceptado. Posiblemente no ha sido convencido de que Jesucristo realmente vino y murió y vino a dar su vida por usted. Pero déjeme decirle que esta palabra no tiene duda. Esta palabra es verdadera y debemos de creer en ella. Ahorita le voy a dar unos versículos que dice la palabra que lo que Jesús vino a hacer nos da a nosotros convencimiento de que lo que Él vino a hacer es una realidad. Nos vino a dar vida, nos vino a salvar de la muerte, nos vino a dar esperanza. Por eso debemos de creer en el Señor Jesucristo. Pruebas convincentes el Señor vino a hacer. Por eso hoy que usted está aquí en casa, hermano, amigo, ha venido aquí y debe de convencerse cada día más que aunque tengamos situaciones, Dios nos dijo, hermanos, que Él está allí. Él nos dio una palabra de convencimiento. Sabe que Dios usa maneras para bendecir nuestras vidas. Antes de venir al camino, muchos de nosotros no creíamos, pero Dios hizo un milagro en nosotros. Yo puedo dar testimonio de mi milagro. Yo no conocía a Dios, yo no sabía de Dios, creía y pretendía conocerlo, como todos antes, pero el Señor, cuando yo enfermé ya casi un mes de no comer y a punto de morir, simplemente vinieron palabras, Dios te puede sanar. Y cuando vinieron a casa, el pastor me dijo, ¿crees? Y yo dije, creo. Y el Señor hizo un milagro en mi vida. Dios no solamente hizo el milagro de sanidad, pero Dios empezó a darme conocimiento de la palabra. Y el Señor empezó a hacer, hermanos, maravillas en la familia. El Señor empezó a quitar, hermanos, todos los vicios de mi familia. Empezó a quitar el alcohol, empezó a quitar los vicios de juego, empezó a hacer todo eso. Y Dios empezó a convencernos de que Dios es un Dios real, de que Dios puede cambiar una vida de adicción de un día para otro, de que Dios puede hacer milagros físicos. Dios puede sanar, hermano, leucemias y cáncer. ¿Y sabe por qué? Porque lo pude ver. Podemos tener testimonio de que Dios es real. Y de que la ciencia, hermanos, cree que solamente es la mentalidad y estar fuertemente pensando que algo va a suceder, hermano. La realidad es que Jesucristo tiene, hermano, las cosas en control. Y si creemos en Él lo puede hacer. Son las cosas convincentes que Dios empezó a darles. ¿Qué hizo Jesús? Hacer milagros. Y empezamos a creer en nuestro Dios. Y por eso, hermano, hoy estamos aquí buscando a nuestro Dios. Una prueba más. Pruebas más, dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo murió, cuando nuestro Dios, nuestro Jesucristo murió su cuerpo y resucitó al tercer día, dice 2 de Corintios capítulo 15 verso 3 al 8, dice porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo, que Cristo murió
dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Luego dice el verso 4, dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 15, 3 al 8. El verso 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice, como a un abortivo me apareció a mí. La palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, dice que da a él a entender en su palabra por la historia, por lo que él indagó, por lo que él escuchó de los apóstoles, de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, que murió pero resucitó al tercer día. Las pruebas convincentes que estaban sucediendo allí era de que estaba sucediendo la crucifixión, estaba sucediendo el sacrificio. La gente, el pueblo lo había negado. Crucifíquenle, crucifíquenle. Ellos gritaban. Y dice que todos lo dejaron. Y todo eso está aconteciendo. Pero da a entender al apóstol Pablo, entonces, cuando él murió, él se levantó y empezó a darles pruebas. Esa palabra es importante, ¿eh? Empezó a dar pruebas convincentes. Empezó a enseñarle a la gente que el Señor resucitó, y cuando Él resucita se le manifiesta a los apóstoles. Se levantó y se les apareció a ellos y se manifestó. Ellos lo conocían, se les apareció y le dijo, aquí estoy, soy Jesús, soy el que ustedes han conocido. El Señor les dio a entender. Y dice también que las pruebas indubitables fue de que sepulcros fueron abiertos y resucitó gente. Yo me imagino, hermanos, que imagínese hoy en este tiempo los sepulcros ser abiertos y gente que usted ya había conocido y de repente la ve. Yo creo que usted se va a quedar asombrado como yo. Nos quedaríamos atónitos de ver a alguien que nosotros lo vimos, lo sepultamos, lo enterramos, y de repente usted lo mira, hermano, y lo puede tocar. Algo estaba sucediendo que Jesús le da pruebas convincentes que Él dice es la realidad. Yo he venido a salvar, he venido a dar mi palabra. Créanme que yo he venido a hacer eso. Palabras convincentes. Y luego apareció, dice, a los apóstoles. Apareció, dice, a 500 hermanos a la vez. Dios empezó a aparecer, a hacer cosas grandes, y ellos empezaron a convencer de que Jesucristo había resucitado. Por eso el Señor, cuando le dice, escribe a Teófilo en sus cartas, cuando le dice, Él empieza a escribir esto relatado, porque esto también vendría un día a nosotros a darnos la misma palabra para convencernos que Dios es real. Hermanos, si no nos convence la palabra, si no nos convencen los hechos, entonces tenemos un problema nosotros en nuestras vidas, de que lo que ha quedado escrito, las cosas que sucedan aparte, nos pueden quitar la fe que tenemos. Pero hoy el Señor nos vuelve a confirmar que Dios es real. Hechos capítulo 1, verso 3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. El Señor se les apareció, cuando no una vez, pero se les apareció 40 días, dice, hablándoles acerca de Dios. La gran evidencia de su resurrección fue que se presentó, hermanos, a la gente. Esa fue, hermano, la prueba que el Señor se les presentó y se dio a conocer. Una vez más, miren, esta palabra se ha cumplido. Así que hoy, hermano, nosotros debemos de seguir convenciéndonos que la palabra que hemos recibido nos ha venido a salvar. Nos ha venido a dar esperanza. La palabra que usted ha creído, hermano, nos debe de convencer que lo que vivimos, en el estado en que estamos, en la iglesia donde estamos congregándonos, que estamos aquí, todo lo que hemos creído nos va a dar resultados, hermano, de bendiciones de Dios, si no hemos creído en vano. Pero hoy debemos de seguir creyendo. Los ánimos se tienen que seguir levantando. Lucas capítulo 4, verso 36 al 43. Lo voy a parafrasear un poco.
Mientras ellos aún estaban, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, porque ellos iban en el camino de Maús, iban los apóstoles, iban predicando y decía: ¿te acuerdas cuando Jesucristo hizo aquel milagro y lo sanó al paralítico? ¿Y recuerdas aquella mujer de flujo de sangre que ella le tocó y sanó al instante porque tuvo fe en el Señor? Y ellos venían, ellos platicando de las cosas que habían acontecido mientras estaban con Jesús. ¿Recuerda, hermano, cuando el Señor los salvó? ¿Recuerda cuando el Señor los sacó de ese estado? ¿Recuerda cuando el Señor le hizo un milagro ahí donde estaba su necesidad? Y ellos empezaron a recordar, y dice: mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Es lo que dice Lucas capítulo 4 verso 36. Y les dijo: paz a vosotros. El verso 37 dice: entonces, espantados, dice, y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Decían: ese es un fantasma. Se empezaron a asustar, pero luego el Señor dice: pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y luego dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. El Señor dijo: palpa y ve y convéncete que yo soy. Un espíritu no tiene huesos, no tiene carne. Y esa fue una más que el Señor les manifestó. El verso 40 dice: y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Esas milagros, esas manifestaciones les daba a ellos para que se convencieran. Recuerda que Tomás aún también dice: hasta que no meta mis dedos en sus llagas, dice, en sus manos y en su costado, no creeré. Porque le dijeron: mira Tomás, el Señor resucitó, el Señor está con nosotros. Y dice: no voy a creer hasta que no lo vea. ¿Hasta cuándo vamos a creer en Jesucristo? Porque no lo vamos a ver físicamente. Pero nos convencen los milagros que Dios hace en nosotros. Nos convence todas las cosas que a nosotros nos hacen, hermano, vivir. Dice la palabra del Señor: es pues la certeza, la convicción. Dice: de lo que no se ve fue hecho lo que ahora se ve. Convencidos, hermano, de que todo lo que es por la mano del Señor. Y es por eso que refería, hermanos, un poco acerca de la ciencia. La ciencia ha indagado: ¿en verdad hubo un diluvio? Se ponen a indagar y dicen que han encontrado conchas de mar, dice, en los lugares más altos, las montañas más altas, dice, en el Everest, en otros lugares. Hay señales de que dicen: hemos encontrado evidencia de que sí hubo un diluvio. Y ellos, la ciencia, pueden confirmar que si esta Biblia dijo que hubo un diluvio, ellos van e indagan y dicen: en verdad hubo un diluvio. Ellos están indagando, hermanos, esas cosas, y les dan a ellos a entender que es una realidad la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy decimos, hermano, lo que ha sucedido en nosotros nos debe de convencer que hay pruebas convincentes de que Dios está con nosotros. Necesitamos buscar al Señor y decirle: Padre, yo te creo. Primera de Corintios 15, 12 al 20. Ahora nosotros también estamos convencidos que ha sucedido algo en nosotros. Si esta palabra fue escrita, hermano, 2000 años atrás, y dice la palabra que lo que se escribió más de 2000 años atrás, de 3000, 4000 años hacia atrás, todo lo que se escribió desde el comienzo nos da a entender que algo sucedió, pero en veces no nos está convenciendo lo que sucedió. En veces nuestra fe falla. ¿Por qué? Porque decimos: al lado de lo que sucedió, sí será cierto que sucedió o no sucedió, pero por lo menos ya le di una prueba que dicen que si hubo un diluvio. Eso nos da a entender: la Biblia es una realidad, la muerte es una realidad. Hoy usted está vivo, mañana no sabemos, y es una prueba convincente de que es una realidad, que esta palabra es verdadera, que Jesús es verdadero, que Él vino a darnos vida, esperanza, nos vino a dar, hermanos, todas las cosas necesarias para que usted crea en el Señor Jesucristo. Pero está de su parte y de mi parte que sigamos creyendo al Señor,
No hay tiempo más, no hay tiempo más que podamos estar como pensando, bueno, tengo mucho tiempo, voy a hacer algo y después creo en el Señor. No, ya hermano, no sabemos qué tiempo tendremos para vivir, pero el Señor nos da a entender. Ahora nosotros, 1 Corintios capítulo 15, 12 al 20 dice la palabra, pero si se os predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, dice, tampoco Cristo resucitó. El verso 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que que Él resucitó a Cristo, y al cual no ha resucitado, si en verdad los muertos no resucitan. Porque muchos empezaron a decir, no te creas de la resurrección, no te creas que algo sucedió, no creas que Jesucristo ahí resucitó pero la palabra del Señor nos dice, entonces si Él no resucitó, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros creyendo en Jesucristo? Pero la palabra del Señor nos dio a entender, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, pero luego dice, y si Cristo no resucitó, entonces es vano lo que estamos haciendo. Pero el verso 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo parecieron. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos, dice, como dice la palabra, los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más conmiserables de Jesucristo. Pues no resucitó, lo que predican ahí es algo que ni es cierto. Pero dice la palabra en el verso 20, mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron, dice, es hecho. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces las evidencias de los milagros que han acontecido en nosotros no hubiesen sido. Si Cristo no hubiese resucitado, Él se mostró a ellos, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros para creer al Señor? Es que han sucedido evidencias en nosotros también. Hay una evidencia en tu propio cuerpo. Hay una evidencia en el milagro que te sucedió. Hay una evidencia, hermano, que el Señor resucitó, y porque Jesús resucitó, en su nombre hay poder para sanar. En su nombre hay poder para libertar. En su nombre hay poder para salvar. Por eso estamos convencidos de que Él ha hecho algo grande. Si uno hubiera resucitado, dice, no nos hubiera bautizado con su Espíritu Santo, ni hubiéramos hablado en otras lenguas. Si Dios no hubiera resucitado, usted no hubiera recibido el Espíritu Santo. No supiera, hermano, no sintiéramos nada, pero el Espíritu Santo nos bautizó con su Espíritu Santo y empezamos a hablar en otras lenguas. Dice que el Señor fue llevado al cielo, pero también les dijo, no se vayan, dice, hasta que no salgan a predicar, hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo, porque por el Espíritu Santo van a echar fuera demonios, por el Espíritu Santo van a hacer sanidades, por el Espíritu van a hacer todas estas cosas. Y cuando ellos se quedan, hermano, orando, viene el Espíritu Santo y se manifiesta, y entonces ellos empiezan a hacer la obra del Señor como Él les había dicho. Hoy nosotros estamos convencidos que el Espíritu Santo está en nosotros, porque hemos sentido, hemos experimentado el hablar en otras lenguas, hemos experimentado los milagros del Señor Jesucristo que ha hecho en nosotros. Y si esto, hermano, es una prueba convincente que usted necesita más, bueno, la palabra del Señor dice que también es una evidencia convincente. ¿Por qué? Segunda de Pedro 1:19 al 21, y voy a ir cerrando el mensaje. Dice la segunda de Pedro 1:19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que se alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dios, hermano, esto no es privado. Dios lo abrió para que todos lo conozcan y se crean que Dios es real, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice la palabra, entonces Pedro, tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir esto? Usted empieza a leer y salen profecías que Jesucristo iba a venir. Dice la palabra del Señor, como Salmo 16:10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Quiere decir que cuando se profetizó de esta palabra es que vendría aquel Mesías y su cuerpo no quedaría su alma en el sepulcro, sino que iba a ser resucitado, y nos convenció de que Dios no fue resucitado. Pero si eso es así, todas las profecías que se han dicho de esta palabra se han ido cumpliendo. Se han ido cumpliendo una tras otra. Aún todavía no termina lo que se ha de cumplir adelante, pero esta es. Por eso dice el apóstol, dice, tenemos la palabra, dice, más segura y profética, en la que debemos de estar seguros. Esto nos debe a nosotros también darnos la convicción, debe a darnos a nosotros el convencimiento de que es una realidad. Todo el mundo espera la venida del Señor Jesucristo, y sí, el Señor va a venir por su iglesia. No estemos como, no va a venir. Sabe, como que el pueblo empieza a querer sentirse como que no es realidad, como que el enemigo, el mundo, las cosas, la artimaña del enemigo te va a querer agarrar y bajar. Pero hay palabra convincente. No sabemos cómo el Señor se va a mover, pero Dios se va a mover. ¿No ha mirado, hermano, que el Señor dijo: en los postreros días habrá cosas que van a suceder y el mundo va a ir de mal en peor? Y estamos viendo un mundo cada vez más malo, cada vez más englomerado de pecado. Esta palabra se está cumpliendo y va a llegar a grados más grandes que usted y yo, si Dios no viene pronto, vamos a ver. Donde posiblemente vamos a tener persecuciones en los cambios que se hacen, no sabemos, pero Dios está diciendo, dice, hay pruebas convincentes de que Dios es real. Los apóstoles creyeron, los apóstoles estuvieron ahí. Hoy nosotros creemos que Dios es bueno. Les invito si se pone de pie. Todo lo que se profetizó ha llegado al cumplimiento y hay más que cumplirse. Para un texto más, 2 textos más, dice Hechos 1, 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, lo que dice Hechos 1 del 10 al 11, dice: he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, a los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá, dice, así vendrá, dice, como le habéis visto ir al cielo. Ellos se quedaron mirando, esperando al Señor. Muchos de los apóstoles o todos los apóstoles, la gente que creyó hace 2000 años, estaba esperando día tras día. Ellos decían: hermano Pedro vendrá mañana, hermano Adán vendrá mañana, hermano Douglas vendrá mañana. Yo creo que ya viene, yo creo que las cosas van a empezar a cumplirse. Yo creo que esta situación estamos batallando, hermano, pero estamos esperando que el Señor empiece a mostrarse, porque pues no queremos estar ya batallando. Estamos viviendo en pero el Señor tiene un propósito. El Señor aún no ha venido porque tú no has recibido la salvación. Necesitas creer en el Señor Jesucristo. Nos debemos de dar cuenta que la muerte no sabemos cuándo vendrá, pero es una realidad. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un funeral de un ser querido o de un conocido? ¿Verdad que es una realidad? Hace tiempo estuve yo con la abuelita de mi esposa. Es una realidad. Ya no está el espíritu ahí, ya no está, el alma ahí, la vida, y se fue. Es una realidad. Hoy Dios nos dice: hay pruebas convincentes. ¿Sabe cómo nos debemos de seguir convenciendo? Cuando nos metemos en Dios. Empiece a indagar, empiece a meterse más en la palabra, empiece a darse dese más al Señor, y sabe que el Señor va a empezar a mostrar cosas en su vida. Dios le va a ir convenciendo. No deje, hermano y amigo, que las cosas le quiten eso que Dios ya puso en su corazón. Es una realidad. Hoy es el tiempo, hoy es el día que usted puede seguir creyendo más en el Señor. Hace rato en la mañana predicábamos que es la verdad. Salir de la zona de conformidad, en la zona donde estamos encerrados, donde sentimos seguridad física, económica, pero no vamos más allá, no está sucediendo algo más allá.
Pero cuando empiezas a buscar a Dios, cuando te empiezas a meter a Dios, Dios empieza a obrar en tu vida. Dios empieza a mostrar su poder. Él nos empieza a dar señales, cosas que Dios nos dice, estoy ahí. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de sentir las cosas que Dios ha hecho en nosotros? ¿Cuántos de nosotros necesitamos de Dios? Juan capítulo 20, verso 26 al 29 dice, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro con ellos. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de él, y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en el costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero el verso 29, una palabra que Dios nos da a nosotros. Tomás allí estuvo y metió su dedo, o más bien no lo metió, porque dice Señor mío y Dios mío. Se convenció que Jesucristo, mismo Dios, se manifestó en él. Pero esta palabra, el verso 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Pero esta palabra el Señor nos da a nosotros, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No lo has visto, no lo has tocado, pero sí hemos sentido el Espíritu Santo. Hubo un cambio de mente, hubo un cambio que te sucedió, hermano. No puedes dejar a Jesús. Han venido cosas a tu vida y has querido dejar a Dios, pero ese ardor de fuego en tu corazón te dice y no te deja ir, porque lo que ya quedó en tu corazón es algo convincente, que el Espíritu Santo del Señor está ahí. No esperes, amigo, a recibir el Señor en años más adelante. No te la pienses, porque no sabrás si Dios viene hoy, mañana por ti. Dios te está diciendo, yo morí por ti, entrega tu vida a mí, entrega tu vida para que yo te salve. Hoy Dios nos llama. Yo abro este altar, hermano. Si alguien hoy quiere venir, hay muchas pruebas convincentes hizo el Señor. ¿Por qué no venimos al altar y le decimos al Señor, Señor, hoy estoy convencido de que tú me has hecho algo grande? Estoy convencido de que tú eres real. El altar está abierto, hermano. Es su fe. Porque dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene que haber fe, tiene que haber. Porque el Señor dice que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que Dios se manifiesta en los que le buscan. Convéncete, hermano, convéncete, amigo, de que Dios es real. Convéncete. Tú puedes hoy sentirlo, puedes moverte, puedes saber que algo está pasando. Tú no puedes tener el control de la vida que hay en ti, refiriéndonos a la vida que hay en tu cuerpo. Tú no le puedes añadir horas, minutos, días, años. No lo puedes hacer. Eso nos da a entender de que es una realidad lo que Dios dejó escrito. No queremos llegar al otro lado y sí era real. No podemos esperar, hermano, que la muerte venga y cuando estemos en el otro lado decir si era real. No puede ser así. Hoy hay una oportunidad. Hoy Dios te llama y te dice, yo soy real, yo soy Jesús. Lo que te ha pasado, hermano, es algo que nadie pudo haber hecho. Dios lo hizo en ti. Hoy es el tiempo tuyo donde tú te puedes entregar al Señor. Dile, Señor, hoy vengo ante ti. Tú me has dado pruebas convincentes. Me has dado el Espíritu Santo y yo te puedo sentir. Me has dado, Señor, a conocer las sanidades que has obrado, Señor, en mí. Nos has dado una palabra que nos dice que es la realidad del transcurso del tiempo en el mundo, y las profecías nos dan a entender que es
Una convicción son cosas indubitables que no se pueden cambiar. Hermano, dile al Señor: dame, Dios mío, abre mis ojos, abre mi mente y mi corazón para seguir convenciéndome.